ejemplo, el domingo yo inicio ya, pero dando buenos días. Iniciamos un poquito más. Qué bendición poder estar en este lugar. El pastor lo decía, Dios cumple sueños. Dios cumple sueños. Y son familia Chía, y estaban en el corazón de Dios. Estaban en el corazón de los pastores Giovanni, Elena. Y Dios, de una manera especial, como lo hace Él, de una manera sobrenatural, unió circunstancias, situaciones, y hoy estamos con el corazón gozoso de venir a conocer la iglesia, como lo decía hace 8 días en la congregación, aquellos que sembraron para que Chía tuviera ese ministerio, misión familia, para poder bendecir a muchas familias. Los que no nos conocen, la mayoría han ido a Chía, a Colombia, y este fin de semana también tuvimos un tiempo especial. Somos Ricardo Sierra y mi esposita Maribel Rivera. Por el favor de Dios, pastores de la iglesia Misión Familia de Chía, su iglesia, su familia. Es un sueño porque hace tiempos con el pastor me decía, vaya, saque la visa. Y le he contado a algunas personas y yo hablo mucho. Poco, han visto que no me he dejado saludar. Le decía a algunas personas, mi sueño no era venir a Estados Unidos, por eso no hicimos nada, digamos, diligencias para sacar la visa. Pero cuando el Señor unió propósitos, empezamos ya a mirar a este país como algo diferente. Solicitamos la visa hace 2 años y medio, y hasta hace 2 años y medio pudimos tener la entrevista. En mayo tuvimos la entrevista. Gracias, Señor Miserio. Pudimos tener la entrevista y nos aprobaron la visa, y bueno, aquí estamos cumpliendo un sueño de Dios, un sueño nuestro, y amándonos desde la distancia. Buenos días a todas. Estoy feliz. Tengo el gozo del Señor en mi corazón. Creo que con mi esposo tan pronto entramos, sentimos, por supuesto, la presencia del Espíritu Santo en este lugar, pero esa gratitud con el Señor y gratitud con sus pastores, nuestros pastores. Amén. Estamos muy contentos, somos una familia de 32 años de casados, tenemos 2 hijos, somos personas comunes y corrientes que el Señor ha escogido para su servicio. Lo que se les ofrezca allá en Chía, Cundinamarca, Colombia, ahí estaremos con todos ustedes. Bueno, es una bendición poder estar en este servicio, darle primero siempre la honra y la gloria solamente a Dios. Nosotros lo que hacíamos y hemos hecho con mi esposa es siempre disponernos a la voluntad del Señor. Señor, ¿qué quieres con nosotros? Y Él ha venido haciendo la obra, simplemente colocar el corazón y la disposición que Él necesita. Yo siempre digo que Él no necesita talento, necesita gente dispuesta. Y es lo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo, y aquí estamos, por la gracia y la gloria de Dios. Es un reto predicar en este púlpito porque la vara está muy alta. Realmente es muy un reto. Entonces uno los sigue a ustedes en las redes sociales y está, y el pastor Andis, la pastora Elena, la pastora Silvia, mucho, pues sé que muchos más. Entonces venir a predicar aquí, eso no es tan fácil. Tienen una gran ventaja ustedes, que las luces me llegan a los ojos y no les puedo ver las caras. Porque Chía es muy iluminado, Chía es muy iluminado, y allá se veo cuando se duermen. Y veo también cuando no llega la gente, que cada uno se sienta. Ustedes tienen la silla ya apartada, ¿cierto? Uno ya sabe, pastor, quién faltó porque la silla está vacía. Nada, nosotros somos familia, y bueno, estamos aquí para compartir también la palabra de Dios, que es fundamental. ¿Ustedes ven series y películas?
pastor no está, o sea, yo sé que ustedes hacen su devocional, pero también ven series y películas, ¿o no? Oiga, últimamente yo me he dado cuenta que los productores o los guionistas de las películas, de las series, dieron la vuelta. Es decir, ahora arranca la película contándonos el final. ¿Sí o no? O sea, normalmente las series te muestran el final para luego desarrollar todo el tema. Y eso lo hacen para agarrar y enganchar al auditorio. Entonces yo me he atrevido, voy a hacer una predicación narrativa. ¿Y eso qué pasó? Les voy a contar el final de la historia, ¿sí? Para que luego nos conectemos y empecemos a ver el principio de la historia. Lo que les voy a contar es la historia de una familia muy conocida que está en la Biblia. ¿Ustedes lo reconocen? ¿Quién? Ok, Abraham y Sara. ¿Y quién tienen en sus brazos? A Isaac. ¿Ven las caras? ¿Sí ven las caras, cierto? O sea, caras sonrientes. Todos están sonrientes. Ese es el final de la historia. Pero ¿cuál es el principio de la historia? Y esto inicia en Génesis 21, perdón, el final de la historia está en Génesis 21, en los versículos 1 y 2. Se los voy a leer. Génesis 21, versículos 1 y 2. Dice así: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Esta es la primera escena, ¿cierto? La primera escena son dos ancianitos ya entrados en bastante edad y sostienen un bebé, ¿cierto? Pero lo sostienen sonriendo. Entonces, ¿esto es el qué? El final de la película. Vamos a ir entonces, disculpen, al principio de la historia. El principio de la historia está en Génesis 11. Vamos a ir. Si usted tiene Biblia, habla en Génesis. Vamos a trabajar algunas porciones de la Biblia en Génesis, pero igual estamos tratando que también esté en la pantalla. Entonces, mire lo que dice Génesis capítulo 11, versículo 30. Dice: mas Sarai era ¿qué? Y no tenía hijos. Vimos un final, una pareja de ancianos con un bebé sonriendo, pero el inicio de esa historia es esta: una mujer que no podía tener hijos, una mujer que en su vientre no podía tener vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre ese final y ese inicio? El final, una mujer anciana, su marido sostiene un hijo, y el principio, una mujer llamada Sarai con un gran problema, y ese gran problema es que era estéril. Y a partir de ese momento inicia esta historia. Por eso he titulado La historia de una promesa, porque al terminar tienen abrazada la promesa, y esa es la historia de una promesa. Y es importante entender que desde el capítulo 11 hasta el 21, ¿cuántos capítulos hay? Ustedes que son matemáticos, del 11 al 21, 10 capítulos. Y seguramente en sus Biblias pueden en algunas 8 o 10 páginas, ¿cierto? Y si yo me pongo a leer esos 10 capítulos, pueden, dependiendo de la capacidad lectora, yo puedo pasar entre media hora a una hora máxima leyendo esos 10 capítulos. Pero ¿sabe qué es lo más importante de esto? ¿Sabe cuántos años hay entre Génesis capítulo 11 y Génesis capítulo 21? ¿Han analizado eso? 20 años. 20 años. Uno lee la Biblia y a veces no tiene esa precaución de mirar, de preguntar, de acercarnos. Entre Génesis 11, Sarai, una mujer estéril, y Génesis 21, dos ancianos cargando un bebé, 20 años de historia. Por eso le he titulado una cosa que se llama La historia de una promesa. Amén. 20 años.
Dios te ha hecho una promesa en tu vida. Yo creo que la mayoría de los que están aquí llegaron a este país siguiendo una promesa. Y muchos de los que están aquí de pronto no han cumplido esa promesa. Pero hoy el Señor ha traído esta palabra para que te des cuenta que Dios cumple promesas. Dios es un Dios de promesas. Pero es importante analizarla. Y seguramente lo que yo voy a hablar acerca de lo que voy a hablar de la historia de esta pareja, lo habrás escuchado muchísimas veces. Pero si Dios te trajo a este lugar hoy, me trajo a mí también, de tierras lejanas, es para que podamos entender también cuál es y qué es lo que Dios quiere. Cada vez que leamos la Biblia, cada vez que la abramos, amados, identifícate con lo que está sucediendo allí. La Biblia nos trae muchas historias, pero también son historias reales. Eso no es un libro más. La Biblia no es solamente para leerla, sino para aplicarla. Yo sé que el Señor nos va a hablar esta mañana. A mí lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Y hace 20 años entonces inicia esta historia. Una mujer estéril, pero hace 20 años, por la gracia de Dios, Abraham fue llamado por Dios. Abraham fue llamado por Dios. ¿Por lo que hacía Abraham? No, por la gracia de Dios. Como muchos de los que estamos aquí, nadie llegó a los pies del Señor por su gracia, por sus propios medios, por su esfuerzo. Fuimos llamados por Dios. ¿Merecíamos estar ahí? Seguramente no. Si yo me pusiera en esa, si yo merecía estar aquí, estoy convencido. Pero el Señor en su gracia me llamó y me transformó para ser instrumento de Él. Entonces eso mismo sucedió con Abraham. Y algo que me parece interesante antes de iniciar a desarrollar esta historia, Abraham vivía ¿en dónde? En Ur de los Caldeos, ¿cierto? Abraham vivía en Ur de los Caldeos y en ese momento, estando allí con su familia, con sus parientes, con sus negocios, porque Abraham era un hombre de negocios, en ese momento, estando en Ur de los Caldeos, entonces se le aparece Dios. Se le aparece Dios y se le aparece, y eso está en Génesis 12, del 1 al 3. Y mira lo que dice Génesis 12, del 1 al 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Aquí hay familias? Usted es bendecido por lo que hizo Abraham, por el llamado que Dios le hizo a Abraham. En Abraham seremos bendecidos. Y ese llamado también nos conecta con Abraham. ¿Qué estaba haciendo Abraham en ese momento? Paseando o pastoreando sus ovejas. Y entonces, involucrémonos en la historia. Está él pastoreando sus ovejas y de pronto aparece una voz y le dice: Abraham. Yo que Abraham dice: sí. ¿Quién es? Soy yo, Jehová. Soy yo, el Dios. Y él dice: ¿tú quién eres? El Dios de Israel. Y le da toda esta información que acabamos de leer. Le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y te vas a ir a algo donde yo te voy a llevar. Y allí empieza Abraham a conocer a Dios. Abraham no conocía a Dios. Abraham no conocía a Dios. Él pertenecía a un pueblo idólatra. Ur de los Caldeos es lo que después fue Babilonia. Y para ubicarnos un poquito más, Ur de los Caldeos, Babilonia, es lo que hoy podríamos decir que es Irak. Entonces mire de dónde lo saca Dios, mire de dónde lo saca, de dónde lo llama. Y lo está llamando, como les decía, no porque tenga mucho talento, lo está llamando por la gracia y la misericordia, porque Dios tenía planes con Abraham. Y entonces, en ese momento, en el momento en que Dios llama a Abraham, le da dos cosas. Número uno, le da un mandamiento. ¿El mandamiento cuál era?
Tienes que salir de tu tierra, tienes que salir de tu nación, tienes que salir de tus colores, de tus sabores, de la suegra, del perro, tienes que salir de donde estás, tienes que dejar tu comodidad. ¿Te identificas con eso? Salir de tu tierra y de tu parentela. Esa fue la indicación, ese fue el mandamiento que Dios le dio a Abraham. Tienes que dejarlo todo. Y les digo, o sea, no era fácil dejarlo. Abraham tenía muchas cosas, tenía raíces profundas en ese lugar. Toda su familia, sus negocios. Y con todo eso, Dios le da un mandamiento. Pero también le da una promesa. ¿Y cuál era la promesa? Abraham, si tú haces lo que te digo, tú vas a ser el padre de la fe. ¿El padre de qué? Es decir, que Él es nuestro padre, porque todos los que estamos aquí creo que tenemos fe, ¿cierto? Todos tenemos fe y Él es el padre de tu fe. Un mandamiento, vete de tu tierra y de tu parentela, y una promesa, tú vas a ser el padre de la fe. Y lo primero que vamos a ver es eso. Hay un mandamiento y una promesa. Tú estás aquí por un mandamiento de Dios. Llegaste a este país o vives en este país siguiendo la voluntad de Dios. Mandamiento y promesa. Nosotros no nos debemos mover por emociones, amados, porque muchas veces al movernos por emociones sufrimos consecuencias. Abraham dijo, escuché una voz. Y mire, yo analizando esto, y creo que, bueno, muchos lo hemos analizado, para Abraham fue fácil, ¿cierto? Porque Abraham escuchó la voz de Dios. Abraham escuchó la voz de Dios. Vete. Y entonces yo me imagino que Abraham llega a donde estaba su esposa, que se llamaba Sarai. La esposa de Abraham se llamaba Sarai. Y para también contextualizarnos un poquito más, el padre de Abraham se llamaba Taré. Y el padre de Sarai se llamaba Taré. El mismo nombre. ¿Sí? No, el mismo hombre. Porque en esa época, como hoy en día, la gente le dio la espalda a Dios y hacía como quería. Y no sé si más adelante ustedes se acuerdan que en Egipto el faraón le pregunta por Sarai, se enamora de Sarai, y él dice, es que es mi hermana. No era mentira, era la hermana, eran hermanastros. Pastor, ¿y eso está bien hecho? No, pero en esa época, como les digo, la gente le dio la espalda e hizo como quería. Entonces, también nosotros a veces hacemos lo que queríamos, lo que queremos. Lo que quiero decirle con todo esto más es que para ellos, para Abraham fue un poquito más fácil salir de eso, pero para Sarai, que tu esposo llegue y te diga, listo, haga las maletas, porque por lo menos los que estuvieron en el encuentro les dijeron, vamos a ir a tal sitio. Ah, sí, te voy a llevar a un retiro de paredes. ¿Sí o no? ¿Y cuánto nos vamos a demorar? No, vamos a ir el viernes y regresamos el domingo en la mañana. Entonces ya usted sabe cuánta ropa lleva, ¿cierto? ¿Qué necesita? Si hay buen clima o no hay buen clima. Aunque yo estoy dudando, porque cuando empecé a ver las maletas que salían de las camionetas, eran unas maletas muy grandes. Entonces, yo le pregunté al pastor, ¿esto va a ser toda la semana? Yo vengo preparado. Usted me prometió que me iba a llevar a los parques de Disney. Pero como veo que esta gente quiere quedar aquí, ¿no? Y es una bendición, ahora nos hubiéramos quedado siguiendo para recibir mucho más. Pero además, uno lo hace, además uno se pone una camisa y le da la vuelta y se la pone otra vez. Yo vi muchos de los que estaban allá en el encuentro así. Pero las mujeres estaban hermosas, eso, en la mañana tenían un look, en la tarde otro y en la noche otro. Ahí entendí para qué eran las maletas. Pero amados, puede sonar risueño, puede ser esto una risa, pero a una mujer que le digan eso, nos vamos. ¿Para dónde, Abraham? ¿Qué pasó, Abraham? No, salió una voz y me dijo,
que me fuera de la tierra. ¿Cómo se llama él? No, él dice que es el Dios de Israel. Y ese quiere decir, no, yo lo conocí ahorita. Y me está diciendo que me vaya, que coja mi esposa, todo, y deje todo lo que él nos ha entregado. Listo, Abraham. A mí me sorprende de manera, y uno necesita mujeres así como Sarai, sujetas. Sarai fue una mujer, aquí es la mujer bíblica, pero solo hasta ella. O sea, Sarai inició la historia siendo una mujer estéril y bíblica, porque Abraham le camina, vamos, y él listo, ok. Entonces se empacaron cosas, se me fueron y empezaron a salir. Y no sabían para dónde ir, no tenían un GPS, no les habían dicho el encuentro es en tal lado, pueden llevarlo, no. Ellos dijeron, salieron y salieron sin saber a dónde ir. Pero me llama la atención porque la misma porción de la Biblia en Hebreos nos dice que Abraham es el padre de la fe, ¿cierto? Por la fe, creo que está en Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que le había a donde tendría que ir como herencia, y salió sin saber a dónde ir, sin saber a dónde ir, sin saber a dónde ir. Mire, esta semana hemos estado en dos partes, pero a mí me han dicho a dónde voy y me han dicho qué me va a pasar o qué no me va a pasar. Entonces, ¿qué hay que hacer por la pastor? Desde hace 30 días el pastor me dijo, empieza a caminar. Porque aquí todo es grande. Aquí todo es grande. Mi esposa pequeña, yo no tanto. Todo es grande y empieza a caminar pero ya veníamos preparados. ¿Sí? Nos sorprendemos de muchas cosas, pero veníamos preparados. A ellos no, a ellos les tocó salir sin saber realmente hacia dónde deberían ir. Entonces a él pudo haber preguntado, oiga, ¿cuántos zapatos llevo? ¿Cuántas túnicas? Llevo champú, no llevo champú, allá hay rince, el cepillo lo llevo, no. O sea, para ella fue realmente muy, pero muy complicado. Sarai no conocía a Dios, a Sarai no, Dios no le había hablado, pero Sarai obedece y se va. Y entonces empieza un peregrinaje. Desde que salen de su tierra ellos se volvieron unos peregrinos. Y en ese momento, por eso es que en Hebreos 11 es muy claro, Dios dice, Él es el Padre de la fe. ¿Por qué fe? Porque salió sin saber a dónde ir. Sin saber a dónde ir. Nosotros normalmente no lo hacemos. Nosotros siempre queremos saber el destino, cuánto nos demoramos. Pero Él lo hizo y se movió por fe. ¿Por qué lo hizo? Porque fue llamado por Dios. Yo te digo algo, amados. A veces nosotros cometemos errores y nos hemos metido en negocios, en relaciones que Dios no nos ha dicho que las tengamos. Por eso es tan importante estar conectados con Dios. A veces nosotros no le damos importancia a la lectura de la Biblia, a la oración. Dios habla por medio de las personas, de los predicadores, de la Biblia. Dios te habla, pero necesitas conectarte con Él para poder hacer su voluntad. De lo contrario, nos vamos a estrellar. Pero cuando yo estoy seguro que la voluntad de Dios es salir del lugar donde estoy y hacer lo que Él me está mandando, no importa si hay vientos, si hay tormentas, yo voy a llegar a un final feliz. Porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Además, no estoy haciendo las cosas en mi fuerza, sino se las estoy entregando a Él. ¿Cómo se movió entonces Abraham y su familia? Por un mandamiento y una promesa. Un mandamiento y una promesa. Durante meses ellos estuvieron andando hasta llegar a una región que se llama Siquem, y allí por segunda vez, o sea, muchos años pasaron, siguieron andando, no sabían dónde, y llegaron a una región, y en esa región por segunda vez vuelve y les aparece el Señor, o le aparece el Señor a Abraham y le recuerda la promesa. Dios le dice en Génesis 12:7, le dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido.
inicia la historia, vete de tu tierra, de tu parentela, mucho tiempo después de haber recorrido sin saber a dónde ir, vuelve nuevamente y Dios le aparece a Abraham. ¿Para qué? Para recordarle la promesa. Para recordarle la promesa. Dios no nos deja solos. Dios a veces nos recuerda las promesas constantemente, o a veces no, pero yo tengo que tener intimidad con Dios. Y entonces Abraham le dice básicamente que va a tener una descendencia y que toda la tierra que estaba viendo se la va a entregar a esa descendencia. Entonces vuelve, me imagino, Abraham sale corriendo y se encuentra otra vez con Sarai y le dice: Sarai, imagínate lo que me pasó. ¿Qué pasó? Otra vez Dios me habló. Entonces ya Sarai dijo: oiga, pero a usted es lo único que le habla. Qué raro, ¿no? O sea, al único que se le aparece, al único que le habla es a usted. Ok, ¿qué te dijo? No, imagínate que me dijo: mira todo lo que tienes aquí, esta tierra donde estás, yo te la voy a dar, y además te la voy a dar a tu descendencia. Es decir, vamos a tener hijos. En ese momento, amados, Sarai ya tenía 65 años. Yo no voy a preguntar quién tiene 65 años, porque pues, yo los tengo, entonces no sé si alguien más me va a acompañar en eso. Pero que habla mujer que tiene varias condiciones, amados, porque no solamente es la edad, es la condición. ¿Qué condición tenía Sarai? Era estéril. ¿Y cuál era con lo que le llegaba a Abraham cada rato allá en la casa? Sarai, vamos a tener un hijo. Yo creo que Sarai, por eso les digo, para Abraham era fácil, escuchaba a Dios, pero para Sarai, vamos a tener un hijo, vamos a tener un hijo. Y Sarai se queda mirándolo, porque si ella tenía 65, él era un poquito mayor. Entonces le dice: ¿usted se ha visto al espejo? Yo creo que también Sarai dijo: bueno, es que a los 70 y algo de años ya el Alzheimer empieza a molestarse. Como que uno se imagina cosas. Entonces ella era buena mujer, no solamente lo seguía, sino que lo entendía. Sí, vamos a tener. ¿Tú te has dado cuenta que yo soy estéril y tengo 65 años? Abrahamcito. Usted como que está haciendo algo raro allá con las ovejas, que está. Porque andaba como, ¿cierto? 65 años ya tenía Sarai. Para que eso ocurriera, ¿qué necesitaba Sarai? Un milagro. Solo Dios podía hacer ese milagro. Para que eso ocurriera en la vida de Sarai, necesitaría un milagro. Pero amados, los meses fueron corriendo, los años fueron avanzando, y para no llegar entre el capítulo 13 y 14, no te voy a hacer, no lo vamos a leer, si no nos demoraríamos aquí hasta las 5 de la tarde. Yo tengo invitaciones a comer, a cenar. La agenda está llena, pero podemos sacar un tiempito. Entonces les voy a decir lo que sucede en el capítulo 13 y capítulo 14. En el capítulo 13 lo que sucede es que llegan a Egipto. En Egipto el faraón, Abraham se hace amigo del faraón, y el faraón se enamora de Sarai. Entonces, como se enamora de Sarai y era digamos el faraón, él por temor para que no lo sacara, entonces lo que hace es decir que Sarai era la hermana. No estaba diciendo mentiras, pero tampoco digo la verdad. ¿Y las verdades a medias son qué? Okay. Entonces, él por temor le dice: no, es que es mi hermana. Pero además de eso, en el versículo 13 y 14 también está el tema del sobrino. Cuando Dios le da el mandamiento, le dice: deja a tu tierra y a tu parentela. Pero Abraham se llevó al sobrino consentido, porque Abraham tenía ganas de él. Un hombre siempre quiere una descendencia. Entonces, como nada que estar aire, entonces dijo: camine. Y él se llevó al otro. Y ahí empezaron a suceder una cantidad de cosas. Ustedes conocen: Lot llegó a Sodoma y Gomorra, y Abraham empezó a interceder para que liberara y le perdonara la vida a Lot. Y entonces eso sucede entre el capítulo 13 y capítulo 14, y llegamos al capítulo 15. Y en el capítulo 15, el versículo 1 al 6, dice de la siguiente manera:
después de todas estas cosas, ¿de cuáles cosas? De lo de Egipto, de lo de Melquisedec, también aparece aquí, de lo de Lot, de Sodoma. Después de todas estas cosas, mire lo que ocurre. Vino palabra de Jehová a Abraham en visión. Ya le he hablado cuántas veces. Esta es la tercera. Pero no le habló. Ahora, ¿qué dice? Que lo tuvo en visión. Es decir, que Abraham estaba echándose el sueñito y Dios le habló por medio de visión. Dios nos habla por medio de cualquier cosa. Te habla por una predicación, te habla por la palabra, te habla por una experiencia. Dios te habla porque eres un Dios multiforme. Dios, cuando quiere decirte algo, va a usar a cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar, para que tú lo escuches. Así que esté siempre muy atento a lo que Dios te dice. Y entonces dice que vino palabra de Jehová en una visión diciendo: no temas. ¿Por qué le diría no temas? Porque yo creo que Sarai ya le estaba pagando también la fe a Abraham. Ya llevaba mucho tiempo desde que salió de Ur de los Caldeos, y en ese momento, cuando uno sale de sus lugares, de sus sabores, de sus olores, empieza a tener temores. ¿Aquí hay alguien con temores hoy? ¿Solo yo? Porque cuando me subí a esta tarima tenía un temor impresionante. Y lo tengo, pero sigo adelante de la manera. Cuando uno no está sobre una tierra firme, no está sobre la roca, amados, aparecen los temores. Cuando nuestro terreno se mueve, aparecen los temores, las angustias. Y entonces Dios lo que le dice nuevamente es: mira, Dios no te cumplió, o no has visto la promesa, pero no temas. Si llegaste a este país porque Dios te dio esa promesa y no lo estás viendo hecho una realidad, no temas. No temas. El mundo, la sociedad, la ley te está diciendo que temas, pero hoy tienes al Dios de lo imposible. No temas, no temas, sigue adelante. Si esa promesa, si hay un mandamiento y una promesa, sigue adelante. No lo estás viendo en este momento, pero Dios le dijo a Abraham y te está diciendo esta mañana a ti: no temas, sigue adelante, levanta tu cabeza, sigue adelante, porque tenemos grandes cosas que hacer, Él y cada uno de ustedes. Amén. Entonces le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será grande sobremanera. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijos, y el mayordomo de mi casa es un damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Impresionante. Este es el tercer encuentro que Abraham tiene con el Señor. Y yo me imagino que Abraham, después del sueñito que tenía, se levantó. Sarai estaba en la cocina, estaba preparándole el desayuno, los tacos, bueno, no sé con qué desayunan ustedes. Y entonces se le sienta en la mesa y le dice: imagínate, Sarai, ¿qué pasó? El Señor se me volvió a revelar. Yo creo que ya Sarai dijo: no, ya este viejito de verdad. Sí, Abraham, sí, Sarai, imagínate lo que me dijo. ¿Qué dijo Abraham? Que vamos a tener un hijo. Otra vez, y dale con el hijo. Pero no solamente eso, me dijo que saliera y que mirara las estrellas de los cielos y que nos iba a dar generaciones que no las podíamos ni contar. Yo creo que ya Sarai empezó a buscar un hogar geriátrico, llamó a algunos amigos. Oigan, yo me acuerdo que en Nula había como un psicólogo geriátrico que atiende este tipo de situaciones, porque para ella era, oiga, increíble. Solo a usted le aparece ese Dios. Pero ella seguía aquí, ¿no? Ella seguía con esa
sujeción, de comprensión, de apoyo y de respeto. Porque Abraham necesitaba respeto, así como los hombres también necesitan respeto. ¿Y sabe qué me impacta a mí de Abraham? Que Abraham amaba a Sarai, porque le contaba todo. ¿Sí o no? Y la amaba de una manera impresionante, porque si tú a tu esposa le cuentas un sueño y se te burla, y bueno, se lo va a contar en 2 meses y se vuelve a burlar, tú te callas. No, ya no lo voy a contar. Es más, si me sale el sueño, no la monto en la camioneta. Ya saben cuál es mi sueño. Dios me trajo a este país para ver camionetas. No, mentira. Para verle, para montar, sí, de la vuelta, no, mentira. Ya saben, tengo agenda libre, algunas. La pastora Elena tiene. Y entonces se sienta y él empieza a contar ahí en el desayuno, están charlando, pero sí, a mí me causó mucha curiosidad, sobre todo a Sarai, viendo cómo Abraham cada rato le salía con el cuento. Y entonces él, con el cuento del hijo y el hijo y la descendencia, para Abraham eso ya era una obsesión. Entonces pasa el capítulo 15 y entonces nos vamos al capítulo 16 y mira lo que ocurre en el capítulo 16 del 1 al 4. Vamos a leerlo. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y no le daba hijos porque era estéril. Y ella tenía una sierva egipcia. Miren la locura que empieza a ocurrir aquí. Entonces, Sarai no le da hijos, ella tiene una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ojo con eso, subraya eso. Jehová me ha hecho estéril. Te ruego. Increíble, la versión. Mire lo que dice: te ruego. ¿Qué le rogó? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Abraham no peleó mucho, ¿no? Son muy corticas las palabras de la traducción, y creo que en hebreo también le dice lo mismo, pero dice: te ruego que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y Abraham dijo: bueno, listo, ¿cuándo? Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado en Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, la miraba con desprecio. Hasta aquí era la mujer idónea. Hasta aquí Sarai era la mujer idónea. Pero en ese momento yo pienso que sí, Sarai amaba también a Abraham. Y entonces ella decía: este viejito cansón, ahora me va a salir otra vez, ¿qué hago? ¿Qué hago para que el Abraham esté contento? ¿Qué hago para que esté pensando también en mí? Porque él anda detrás del hijo y está detrás del hijo. Y entonces ella dice que se le iluminó, se le encendió un bombillo, ¿sí? Uy, una gran idea. Pero no fue una gran idea, fue una idea satánica. Porque a veces cuando las cosas no se dan, nosotros queremos ayudar a Dios. Dios no necesita tu ayuda. Yo sé lo que ustedes están viviendo. Métete por México y ahí llegas allá. Eso se llama ayuda. ¿Será que Dios me quiere pasar por allá? ¿Será que Dios quiere que yo soborne las autoridades para recibir los papeles que estoy necesitando? Dios no necesita ayuda de nadie. Dios necesita que tú le creas, que creas en el mandamiento y en la promesa, y que hagas las cosas como se deben hacer. De ahí surgieron una cantidad de problemas, porque Dios perdona nuestros pecados, pero no nos libra de las consecuencias. Ellos le dieron la espalda a Dios también. Para ellos eso era casi que normal, amados.
porque ellos eran hermanos, del mismo padre, diferente madre. Entonces esta situación para ellos era, entre comillas, normal. Pero Dios no le había hecho eso. Dios le dijo: de tu tierra y de tu parentela. Entonces Sara lo que empieza a hacer es ayudarle a Dios. Dios no necesita ayuda, necesita tu corazón, necesita tu oración, necesita tu intimidad con Él. Mientras lo hagas, mientras estés cerca de Dios, las cosas van a funcionar. No que no tengamos problemas, no que no se demoren las cosas, pero de la mano de Dios siempre vamos a tener una historia totalmente diferente y un final totalmente diferente. Pero necesitas estar conectado con Dios. Entonces, miren lo que hacen. Empiezan a tener esto, una locura completa. Como les digo, Abraham ni siquiera ¿no? Digo, bueno, listo, ¿qué hay que hacer? ¿Ah? Pero las consecuencias son dramáticas. Número uno, Agar empieza a estar por encima, o a creerse por encima de su ama en ese momento, que era Sarai. Y entonces empezó a menospreciarla, porque yo sí puedo tener hijos, usted no. Amados, en ese momento una mujer que no podía tener hijos y una mujer anciana, créanme que no tenía gran valor. Y entonces yo me imagino que esta sierva estuvo siempre ufanándose de lo que le estaba dando a su amo, que era Abraham. Pero las consecuencias no quedaron ahí. ¿Sabe cómo se llamó el fruto de Agar y Abraham? Ismael, ¿cierto? ¿Y saben de dónde salieron los musulmanes, los árabes, los yihadistas? Las consecuencias siempre van a afectar, o nos afectan a nosotros, o nos afectan a nuestros hijos. Por eso es importante saber qué es lo que estamos haciendo. Yo no estoy aquí parado para decir que usted es experto, no, yo me he equivocado del primero. Pero lo que sí he entendido es que mis acciones afectan a mi entorno. Lo que hicieron Agar, Sarai y Abraham, el 11 de septiembre del 2000 algo, estuvo ahí una de las consecuencias. Lo que hoy se está viviendo en el Medio Oriente es parte de esas consecuencias. Aunque no lo crean, tan espiritual, no es parte de esas consecuencias. Porque Dios no nos libra de las consecuencias. Dios nos va a llevar, nos perdona, pero ojo con eso. Si no queremos sufrir consecuencias, tengamos en cuenta qué es lo que vamos a hacer. Y he puesto una frase que dice, que me parece interesante. Me parece interesante. Muy interesante. Gracias. En ocasiones, el tiempo y las circunstancias debilitan nuestra fe. Y eso fue lo que le pasó a Sarai. El tiempo pasaba y el hijo de la promesa no aparecía. Y entonces, como no se daban las cosas, se empezó a debilitar la fe. Sarai tenía 65 años ya habían pasado 10 años más. Ella dijo: ya esto se acabó, aquí ya no hay nada que hacer. Lo único es un milagro de Dios, un Dios que yo no conozco. Se le presenta cada rato a Abraham, a mí no. Pero entonces llega un momento en que el tiempo pasa y las cosas no se dan. ¿Hay algún tiempo de sequía en tu vida hoy? ¿Hay algún tiempo, alguna promesa que Dios te ha dado y no lo ves? Y amanecemos y se acabó septiembre y arrancamos octubre y todavía no, llegamos a diciembre, se acabó el 2025. ¿Hasta cuándo, pastor? ¿Hasta cuándo voy a quedar? En el tiempo de Dios, amados. Pero no te salgas de la voluntad de Dios y no le tuerzas la mano a Dios y no le ayudes a Dios. Sigue con Él, confiando en Él. El tiempo pasa. Yo les decía, 20 años, 8 páginas, ¿cierto? Y nosotros queremos que en 2 semanas, en un año, en un mes, las cosas nos salgan. Son el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios, amados, descansemos en eso. Pero no perdamos la esperanza y nunca perdamos la fe, porque si la fe se acaba, dejamos de ser cristianos. El cristianismo, la base del cristianismo es la fe. Si tú no tienes fe, puedes ser hincha de equipos, de fútbol,
Pero si tú no tienes fe, no tienes nada. Porque es la fe la que me mueve. Abraham lo movió la fe, él es el padre de la fe. Si sigue adelante, no importa que no estés viendo, no importa que no estés sintiendo, sigue adelante, porque el Dios que te ha dado la oportunidad de vivir, de llenar tus pulmones de aire y vivir, sigue en control de todo. Y Él es soberano. Amados, la fe se apaga cuando somos seres humanos, yo lo entiendo ya, a mí me pasa a veces. Hay momentos en que digo, Señor, ¿qué está pasando? Porque el tiempo no corre a favor. Y en el caso de Sarai, pues el tiempo no estaba corriendo a su favor. Pero necesitamos de la fe. Es que un cristiano sin fe es como un móvil sin batería. Cuando uno le acaba la batería, me dice, uy, se acaba. Pues se le acaba uno el mundo, ¿no? A nosotros, los adultos, no tanto, pero los jóvenes, sin esa extensión de su cuerpo, no pueden vivir. Sí, esto es la extensión, es parte de su extremidad. Y si no tiene batería, mal, pero si no tiene datos, peor. Porque casi tengo un celular que prende y apaga, pero no tiene datos. Eso es gravísimo. Amados, cuando nosotros vivimos en duda, cuando ponemos en duda, entonces estamos abandonando la esperanza. Y ya no nos acordamos del mandamiento, ¿cierto? Y tampoco nos pensamos en la promesa. Y de ahí en adelante viene a ocurrir todo esto, ¿no? Le dice a Abraham, te ruego, y Abraham no hizo ninguna oposición, sino que siguió. Y más adelante, nosotros podemos encontrar esa misma situación en otra pareja, no me voy a detener mucho ahí. Lo mismo que ocurre entre Sarai, Abraham y Agar, ¿cierto? También ocurre en otro matrimonio de la Biblia. ¿Se recuerdan qué matrimonio tuvo esa misma situación? No que haya entregado a la esclava, sino que desobedecieron a Dios. Estoy hablando de Adán y Eva. Ese matrimonio fue lo mismo. Dios le da un mandamiento a Adán. ¿Qué le dice? De todo árbol del huerto puedes comer, menos de un mandamiento. No comas de este árbol. Una promesa. El día que comas, ciertamente morirás. Mandamiento y promesa. Mandamiento y promesa. Eso mismo ocurrió a Adán y Eva. Ahora, la gente dirá, es que la mujer es la que lo lleva a uno a cometer errores. Se quedaron callados. Porque Sarai salió con esas y Eva también, ¿no? Fue, ¿cierto? Pero ¿saben que la responsable no es la mujer? ¿A quién le dio el mandamiento Dios? ¿A Adán o a Eva? ¿A quién le dio el mandamiento Dios? ¿A Abraham o a Sarai? ¿Usted no le ha hecho la culpa a su pareja? Ahí se la verdad. Si ella estaba triste o quiero decir, todo nos está cayendo a nosotros. El responsable es el hombre, amados. Y eso creo que lo hablamos en el encuentro. Nosotros somos responsables y somos cabezas espirituales, pero lo que hacemos es delegar ese trabajo. Yo me voy a meter aquí, pastor, que hay más mujeres que hombres en este lugar. Y dejamos de ser cabeza espiritual. Y a veces creemos que Giselle, la de los niños, es la encargada de educar espiritualmente a tus hijos. Allá pasan, por bien que les vaya, hora y media. Conmigo van a pasar 2 horas allá. Pero es que la responsable no es las maestras de la escuela dominical, el responsable no es el pastor, la pastora, el responsable de la crianza de tus hijos eres tú, hombre, que ayudas que tienes una ayuda idónea. Claro que sí, nos apoyamos en ella y somos complemento.
no somos competencia, pero necesitamos entender que la responsabilidad está en el varón. Amén. Porque dice, mandó Jehová, es decir, le da un mandamiento y se lo da a Adán, también se lo da a Eva. Y lo que sigue, no sé si está la otra, dice, el cristianismo consiste, mira esta frase que también me parece interesante, el cristianismo consiste en confiar en las palabras de Dios y obedecer en todo momento su perfecta voluntad. Aquí está resumido lo que es ser cristiano. Confiar en la palabra de Dios, no en la palabra del político, no en la palabra del amigo, no, en la palabra de Dios. Y confío en la palabra de Dios y la obedezco. En el encuentro decíamos que el hombre prudente que hace, oye y eso es lo que necesitamos, amados. No solamente oír, sino también hacer. Si tú eres hijo de Dios y no estás haciendo la voluntad de Dios, entonces no has nacido de nuevo. Y déjame decirte que no eres cristiano. Porque yo puedo oír, pero yo oigo ya. Porque si no hago, simplemente me convierto en un oidor. Y Dios no está llamando a ser oidores, sino hacedores de su palabra. Amén. Entonces necesitamos hacer, amados, tomar acciones. Qué bonito predico. Bueno, yo sé que oigo, pero normalmente los que predican aquí salen uno, uy, hoy estuvo bien. Pero ¿qué haces con eso que estás escuchando? Parejas que fueron al encuentro, ¿qué van a hacer con lo que escucharon y aprendieron en el encuentro? Ay, si yo cómo estaba bonita tal persona, ay, sí, no, pero se puso el mismo vestido, ay, sí, a eso no fuimos, fuimos a construir un cimiento en donde podamos tener esa seguridad, pero necesitamos hacer, amados. Porque si yo no hago lo que Dios está diciendo, la palabra es muy clara. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Lo triste, amados, lo triste es lo que dice después de ese versículo: alejaos de mí, hacedores de maldad. Tremendo. O sea, a mí eso me eriza. El día que me encuentre con el Señor y me diga eso. ¿Por qué? Porque no hiciste la voluntad, no hiciste mi voluntad. Leíste la palabra, escuchaste. Ay, pastor, Jesús, en tu nombre. Pero no nos llenemos de conocimientos, llenémonos de acciones y en el corazón, no tanto en la mente. Amén. La idea es que obedezcamos la palabra de Dios. La idea es que yo escuche y haga, porque todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Todo lo que Dios quiere hacer con nosotros es bueno. ¿Hay jóvenes en este lugar? Sí, ¿no? Gracias, pastor. Aquí desde que edad son los jóvenes, chicos. Porque es que el líder de jóvenes de mi iglesia, de la iglesia Misión Familia, mi iglesia, tiene 42 años. Imaginen que va a tener que llevarme unos de rejas hacia allá para que a ver si encienden a esos. Allá ya tengo varios Abraham. Sí, claro. Sigamos, sí, es que a veces se me da. ¿Saben cuál es el joven? ¿Dónde están los jóvenes? Levántenme la mano. ¿Saben cuál es el mandamiento que Dios te dice hoy? Honra a tu padre y a tu madre. Honra a. ¿Y cuál es la promesa? Pero se lo está diciendo el padre o se lo está. Honra a tu padre y a tu madre y te irá bien en la vida. Oye, ¿ustedes quieren que les vaya bien? Honren a su padre y a su madre. No se la merece, no es que no le está diciendo si se merece, si no, y si se lo merece, te dio la vida. Que si se ha equivocado, todos nos equivocamos. Honra a tu padre. No, honre a su padre y a su madre y te va bien
No lo mires como de la edad medieval, ¿sí? Porque a uno lo mira así, ya porque uno no puede manejar el celular, ¿no? ¿Cómo saco la foto y tal? Hágalo. Honra a tu padre y a tu madre y te va a ir bien toda la vida. ¿Eso qué es? Un mandamiento y una promesa. Padres que están en este lugar, instruye al niño en sus caminos. Mandamiento. Promesa. Cuando fuesen viejos no se apartarán de él. Y vuelvo y le repito, lo que hacen las maestras de escuela dominical no es el mandamiento de ellas, es el mandamiento de nosotros. Nosotros debemos instruir a nuestros hijos en los caminos. Venir a la iglesia es una bendición, pero necesitamos instruir a nuestros hijos. Promesa y mandamiento. Amén. ¿Qué más hay? Muy bien, aquí está, este está bueno. Solteros, no te unas en yugo desigual. Uy, pastor, pero es que está muy linda la chica. No te unas en yugo desigual. Mandamiento, es un mandamiento, eso no es una sugerencia. No te unas en yugo desigual. ¿Por qué? Porque te va a ir mal. Si haces lo que Cristo dice, te va a ir bien. Pero si te unes en yugo desigual, no se vayan, que esto es con perdón. Si se une en yugo desigual, le va a ir mal. Yo le decía al pastor, conozco a una persona muy cercana, él es musulmán, ella es católica, tuvieron hijos, se casaron, felices, tienen dinero, todo lo que usted quiere, todo lo que usted quiere. Nacen los hijos, y entonces, ¿qué hacemos? ¿En qué colegio lo metemos? ¿Lo bautizo o yo recuerdo que llamarán los musulmanes? Eso se llama yugo desigual y tienen plata. No tienen ninguna necesidad económica ni material. Pero ¿qué está pasando con los hijos? No les voy a decir el nombre porque pues a eso no me mandaron una tabla. Pero el hijo mayor es homosexual. Porque para él, sí, está bien. O sea, pero ¿cómo no? Si yo vivo sobre una base líquida, yo no tengo valores. O sea, el uno me dice una cosa, el otro me dice otra. Voy a un colegio y me dicen algo, mi abuela me dice otra cosa. Entonces, cuando los hijos no tienen una base firme y sólida, pues terminan haciendo cualquier cosa. Entonces, ojo con eso, padres. Instruye al niño en su camino. Y los hijos, ojo con quién le pone el anillo. ¿A quién le van a poner el anillo? Tienen que ser personas que tengan el mismo sentido, porque no va a ser perfecto. Porque todos esos matrimonios que estábamos allá, 41 no somos, ¿no, pastor? Seguramente teníamos mucha dificultad. Pero nos entendíamos. ¿Saben que teníamos el mismo lenguaje? Sí, hablábamos, pero teníamos el mismo lenguaje y podemos llegar a acuerdos. Mandamiento y promesa. Y otro mandamiento y promesa. No dejen de congregarse. ¿Eso qué es? Como algunos, yo diría en algunos casos, como muchos tienen por costumbre. La iglesia no está la salvación está en Cristo. Pero nos dimos cuenta, por ejemplo, en el encuentro, que cuando nos unimos como hermanos en la fe, crecemos. Cuando yo escucho el testimonio de otra persona, me fortalece, eso me ayuda a seguir adelante. El venir a la iglesia no es hacerle un favor a Dios. Dios no necesita nada de ti, pero sí necesita que exista compromiso. Amén. Ustedes no dejen de congregarse. Ahora, si van a hacer barbacoa, nos invitan o nos vamos todos, ¿cierto? Sigamos, entonces, recuerden, siempre hay consecuencias del pecado. Todo lo que hago va a traer consecuencias. Y las consecuencias que tuvieron Abraham y Sarai es cuando nace este niño, ¿cierto? El hijo de Agar, y de ahí en adelante empieza una cantidad de cosas, de luchas que estamos sufriendo hasta el día de hoy, las consecuencias de ese hecho, de esa ayuda que le quiso dar Sarai a Dios. Y llegamos a Génesis 17 y dice que Dios sale al encuentro nuevamente. O sea, Dios no soltó a Abraham, Dios no lo soltó, volvió nuevamente, ¿sí?
ya había tenido un hijo que no era el que Dios le había dicho, pero ahora en Génesis 17 dice que nuevamente le sale al encuentro. En Génesis 10 dice nuevamente le sale el encuentro y llegan a la casa de Abraham y de Sarai tres personajes. Tres personajes. Es que no sé si me adelanté o me... No, sí. Llegan a la casa donde está Sarai, donde está Abraham y tres personajes. Dicen que son ángeles, ¿cierto? Y entonces en ese momento Abraham le dice a Sarai: venga, prepárenles algo a estos personajes. Ellos empiezan a charlar. Sarai está detrás de la cortina, está en la cocina, está preparando los tacos, ¿sí?, para darle a esto la visita. Y entonces le dice, le da la promesa. O sea, en ese momento le dice: en el tiempo de Dios, Sarai tendrá un hijo. ¿Qué hace Sarai? En la parte de atrás se ríe, ¿cierto? En la parte de atrás se ríe. Espérate, que es que yo creo que está más adelante. ¿Sí es esa? No, la siguiente. Ah, no, pero ese es Génesis 16, 11. Ok, ¿estamos bien? Aquí se ve. Ok, listo. Entonces están ahí reunidos, los personajes llegan y Abraham está charlando con él y allí le dan una nueva palabra. Pero en este momento ya suceden dos cosas. Número uno, Sarai escucha. ¿Sí? Sarai escucha. Y número dos, le da un tiempo. Ya en este punto le está diciendo: en el tiempo de la vida. ¿Cuánto es el tiempo de la vida? No, pero digo para tener un hijo. 9 meses. Mire que allí les está dando Dios dos características diferentes que antes no les estaba diciendo. Pero ¿qué necesitaron ellos para tener ya esa certeza? Tener un tiempo y escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Entonces es muy importante que entendamos eso. Pero mira lo que hace Sarai, me llama mucho la atención. Sarai se ríe, ¿cierto? Sarai se ríe. ¿Por qué se estaba riendo Sarai? Porque si ya habían pasado 13 años más, ya ni ella ni él tendrían esperanza. ¿Podemos ir más adelante? Bueno, ya vimos lo de las consecuencias. Gracias, pásame otra, por favor. Ok. Dice era Abraham, de la edad de cuánto? De 99 años. Voy a hacerle aquí. Cuando le apareció Jehová y le dijo, este fue el que me salté, y le dijo: soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Ahí termina, ¿cierto? No, ahí está el otro. Ok. Ese fue uno de los antes de que llegaran los tres ángeles o los tres personajes a la tienda de Abraham. Aquí es donde llegan. Se dijo también Dios a Abraham y a Sarai: tu mujer no la llamarás ya Sarai, mas ahora se llamará Sara. Será su nombre y la bendeciré, y también te daré de ella un hijo. Si la bendicere, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos, y vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, ¿y qué hizo? Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Perdona, esto ocurre antes de la visita de los personajes, es decir, esta es la cuarta aparición que Dios le hace. Y entonces vuelve nuevamente a Abraham, donde Sarai, y le dice: mira, Sarai, otra vez que vamos a ver que el hijo, que nos hemos equivocado, que le hemos dado la espalda a Dios, pero Dios vuelve y le ratifica esa promesa. Entonces ya Sarai ya dice: no, ya se le corrió todo. Entonces, esa es la conversación, y mire lo que pasa seguramente, porque es tan corta que yo me imagino que él va y le cuenta en la puerta y le está diciendo: y entonces vamos a ser padres de multitudes.
Y sale corriendo y dice, pero espera un momentico, porque es que me cambió el nombre. Ya no me llamo Abraham, sino Abraham. Y entonces se va. Pero se acuerda y dice, venga, pero también para que usted no ponga Abraham, ya usted no va a ser Sarai, sino que le mandó a decir que le quitara la hija. Entonces ahora es Sarai. Yo creo que ya Sara sí ya dijo no. Ya el viejito está mandado a recoger, pero ahí es donde ocurre lo que sigue, amados. Ahí es donde empieza a ocurrir el final de la película. A mí me causa curiosidad varias palabras. Número uno, Abraham se rió, ¿cierto? Cuando Dios le dice que vas a tener un hijo, tengo ya 100 años y la otra 90 y entonces él dice, listo, es victorioso, ok, pero se rió. Cuando llegan los personajes, aquellos personajes a su casa y les dice es que van a tener un hijo en el tiempo de la vida, Sarai se rió. Y el que estaba escuchando, que era Dios, le dice, ¿por qué se ríe tu esposa? Y entonces ella dice, no, yo no me reí. No, sí se rió, no sea mentirosa, sí se rió. Y yo quiero terminar ya con esto, hermanos. A veces nosotros nos reímos de las cosas porque no le creemos a Dios. Y Dios tiene un humor tan gracioso. Porque si nos recordamos el inicio de la historia, ¿qué vimos? Dos viejitos abrazando un bebé. ¿Y ustedes se dieron cuenta de lo que tenían en la cara? Se estaban riendo. ¿Cómo se llamó esa? ¿Qué significa? Gracias. No me empujen que yo me caigo solo. ¿Qué significa Isaac? Dios tiene una sonrisa para ti. Dios tiene una sonrisa para ti. Pasaron muchas cosas, pasaron mucho tiempo, pero Dios le dio una sonrisa. El que sembró con lágrimas, con regocijo, cosechará. Es la historia de esa promesa. ¿Y tú sabes algo? Que de la genealogía de Isaac nació el que nos hace reír. Nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos que creer, hermanos, porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Tu vida no es una equivocación. Y que estés aquí, yo sé que has cometido errores. Yo sé, porque todos lo hacemos. Si nos equivocamos, si queremos hacer la voluntad nuestra, porque nos desesperamos, porque las cosas tienen que ser en su tiempo, en nuestro tiempo. Pero Dios nos lleva de su mano y nos saca la mejor sonrisa que podemos hacer. Si estamos tristes, si hay cosas que se están acabando, si no vemos realmente una respuesta, si el tiempo pasa, el calendario lo seguimos subrayando, déjame decirte que Dios no se olvida. Y Él sigue contigo. A veces tú te olvidas de Él, le das la espalda y quieres ayudarlo, y esta mañana Dios te dice, déjame, descarga tus problemas en mí. Yo tengo la capacidad de sostener tu vida. Yo te la di. Nosotros no somos dueños de nada, Dios. Todo le pertenece a Dios. Yo siempre digo algo muy claro: Cristo más nada igual a todo. Si yo tengo a Cristo, no necesito nada más. Tú no necesitas un papel, no lo necesitas. Hay que ir a tu vuelta, Dios no quiere que seas así. Pero si Dios quiere plantarte en este país, es para que seas luz y sal, para hacer la voluntad de Dios, no para hacer dinero y tener camionetas, que está bueno, está bien, pero es para hacer la voluntad de Dios. Si Dios te ha bendecido, llama a personas para que reciban esa bendición. Ayúdalos a sonreír, porque hay mucha tristeza y lágrimas en esta sociedad que hoy vivimos. Yo estoy terminando esta prédica. ¿Cuánto llevo mi computador?
Se te quedó, es que dejó en Chía el cronómetro. Porque allá me manda mensajes, hasta ahora. Cuando entré, a esta iglesia, me puse a llorar. Porque hace 9 años, 7 años, escuché lo mismo. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Amados, llevaba 9 años cómodo, tranquilo, sin ningún problema, pero no era feliz. No estaba feliz. Dios movió las cosas, las circunstancias, y a mi esposa y a mí nos dio un mandamiento: sal de donde estás. No tenía ningún problema, estaba cómodo, pudiera haber seguido mucho, pero no estaba bien. Dios movió las cosas, movió las aguas, como dice el pastor, y salimos de ese lugar. ¿Hacer qué? No tengo ni idea. Mi esposa y yo hemos trabajado con parejas y le decíamos: hagamos reuniones de parejas, nos reunimos cada 15 días, cada mes, no sé, y trabajemos en eso, porque el ideal era seguir sirviendo a Dios. Y salimos. Un 8 de diciembre, hermanos, salimos sin tener a dónde ir. Y el 29 de enero del año siguiente, es decir, 1 mes y 15 días, entendiendo que estaba Navidad y vienen las fiestas, abrimos Misión Familia Chile. Su mirada en esta iglesia, que iba a multiplicar iglesias. Los que han ido a Colombia se han dado cuenta de que no solamente está Chile, también está Suba, está Soacha, arrancamos en Cartagena, ahora en Turbaco. Y sabe que yo el domingo les decía a la iglesia: voy a ir a la iglesia que de corazón nos vio nacer, que seguramente con angustias, dificultades, a pesar de lo que ustedes tienen, sembraron para que muchas familias en Chía tuvieran la bendición de tener una visión y una misión. No somos perfectos, no lo somos, pero nos esforzamos, queremos ser diferentes, nos amamos, nos aceptamos y nos respetamos. Sobre todo, aceptamos la restauración que viene de la mano de Dios. Dios ha colocado en esta iglesia, Misión Familia, en la visión de los pastores, personas tan amorosas. Seguramente hay mucha gente talentosa y que predica y lo que ustedes quieran, pero esto que sentimos nosotros aquí, que están sintiendo nuestros hermanos en Chía, en Suba, en Soacha, en Colombia, seguramente donde Dios siga extendiendo la Misión Familia, no lo vamos a encontrar en cualquier lugar. Yo vine de una iglesia donde esto no se veía, donde la hermandad, donde el amor no se veía. Y esa es la historia, hermanos. Esa es la historia de la promesa. Dios tiene promesas con tu vida, con tus hijos, con tu trabajo, con tu estadía. Promesas de bien y no de mal. Pero escucha ese mandamiento y sigue adelante, porque Dios lo va a hacer, lo va a hacer en el nombre de Jesús. Le doy las gracias a Dios. Seguiré llenándome el corazón. Y espero que no sea la primera vez, pastor. Discúlpeme los nervios, la emoción, a veces me digan no. Pero los amo, los amamos de corazón. Tiene una familia en Colombia. Uno de ustedes hoy tocó el piano